Buenas tardes, en este video vamos a hablar o a tratar sobre la biografía de Iván Pavlov. Vamos a comentar algunos apartes de lo que fue su vida, vamos a detenernos en su teoría, especialmente todo lo que tiene que ver con el condicionamiento clásico y algunos elementos de este. Vamos a tratar sobre el estímulo y por último vamos a dar un breve repaso en lo que tiene que ver con el primer sistema de señales y el segundo sistema de señales. Decimos entonces que Iván Pavlov fue un filósofo ruso discípulo de Iván Sechenov. Este filósofo trabajó de forma experimental y controlada con los perros, a los cuales este los incomunicaba del exterior y los llevaba a un laboratorio que se denominó en su época las Torres del Silencio. En 1904 este autor obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o de Medicina. Entre 1890 y 1900 formuló la ley del reflejo condicionado a partir de sus trabajos en el laboratorio. Su principal obra es Reflejos condicionados, que se publicó en 1926. Y ya en 1930, este autor anuncia el principio según el cual la función del lenguaje humano es el resultado de una cadena de reflejos condicionados que contendrían palabras. Vamos entonces a partir de acá a referirnos a todo lo que tiene que ver con la teoría del condicionamiento clásico. Los principales o primeros experimentos sobre este tema fueron realizados por Iván Pavlov a principios del siglo XX. Que nos sugiere entonces la teoría del condicionamiento clásico. Si se ponen alimentos o ciertos ácidos diluidos en la boca de un perro hambriento, este empieza a segregar un flujo de saliva procedente de determinadas glándulas. Este viene a ser el reflejo de salivación. Pero eso no es todo. Para Pavlov o para este filósofo, observó que el animal también salivaba cuando la comida todavía no había llegado a la boca del perro. Entonces, la comida simplemente vista u olida provocaba la misma respuesta. Además, el perro salivaba igualmente ante la mera presencia de la persona que por lo general le acercaba la comida. Entonces, ¿cuáles son los elementos claves en el condicionamiento clásico? El primero tiene que ver con el estímulo incondicionado o no condicionado. Entonces, vemos cómo el trozo de carne, debido a que la comida es un estímulo y la vista de ella produce la salivación sin más. Entonces, como estímulo condicionado puede ser el trozo de carne. El segundo elemento tiene que ver con la respuesta incondicionada o no condicionada. Entonces, cuando la respuesta ocurre de forma natural y no es aprendida. Otro elemento es el estímulo neutro, que es el sonido de la campana por sí solo. Este es el estímulo condicionado de manera natural. También aparece otro elemento que es el estímulo condicionado. En este, entonces, la campana aparece como un elemento adicional y cuando suena esta sin más es que se produce la salivación del perro. Está la respuesta condicionada. En esta vemos que la salivación del perro, cuando ocurra como reacción al sonido de la campana, es una respuesta aprendida. Para resumir entonces, podemos decir que el condicionamiento clásico consiste en aprender una respuesta condicionada que involucra la construcción de una asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. Al utilizar juntos el estímulo condicionado, que de manera natural era neutro, adopta las propiedades de estímulo no condicionado. Hablemos de la generalización. Es la respuesta a estímulos similares. Por ejemplo, una vez que el perro ha aprendido la salivación con el sonido de la campana, producirá salivación con otros sonidos similares. En cuanto a la extensión, si se deja de sonar la campana cuando se presenta la comida, eventualmente la salivación desaparece con el sonido solo de la campana.
en todo lo que tiene que ver con la discriminación, que es otro elemento del condicionamiento clásico, este explica que se dan respuestas específicas a estímulos específicos. Por ejemplo, el perro puede aprender a discriminar entre sonidos parecidos y distinguir cuál de los sonidos está asociado con la presentación de la comida. Otro elemento del condicionamiento clásico es la discriminación. Esta explica que se dan respuestas específicas a estímulos específicos. Por ejemplo, el perro puede aprender a discriminar entre sonidos parecidos y distinguir cuál de los sonidos está asociado con la presentación de la comida. Otro elemento es la recuperación espontánea. En este, las respuestas extinguidas se pueden recuperar después de un periodo corto de estimulación, pero se extinguirán nuevamente si no se les presenta la comida. En cuanto al condicionamiento de orden superior, podemos decir que una vez que el perro ha adquirido el condicionamiento con la asociación del sonido de la campana y el alimento, se pueden utilizar al mismo tiempo con otros elementos, tal como encender un foco. De esta manera, el perro también producirá saliva con solo encender el foco, sin el sonido de la campana. Pasemos al tema del estímulo. Entonces, por ejemplo, tocar la campana es un estímulo neutral. Presentar comida al animal es un estímulo incondicionado. La salivación del perro ante la comida es una respuesta incondicionada. La salivación tras oír la campana es una respuesta condicionada. El estímulo neutro, que supone inicialmente la campana, se convierte finalmente en un estímulo condicionado. Este estímulo condicionado, que viene siendo el sonido, es como una señal que avisa que el estímulo incondicionado, es decir, la comida, está a punto de aparecer. En cuanto al tema del refuerzo, que es el fortalecimiento de la asociación entre un estímulo incondicionado con el condicionado. El reforzamiento, entonces, es un acontecimiento que incrementa la probabilidad de que ocurra determinada respuesta. Dentro de la definición de condicionamiento clásico o respondiente es la misma formación o, para este caso, reforzamiento de una asociación entre un estímulo neutro y un reflejo. Cuando hablamos del condicionamiento respondiente, entonces decimos que se utilizan, entre otros, para la adquisición de hábitos como el control de esfínteres. Los estímulos pueden clasificarse en sensoriales, propioceptivos y verbales. Pasemos entonces ahora a describir lo que tiene que ver con el primer sistema de señales y el segundo sistema de señales. En cuanto al primer sistema de señales, Pavlov lo ha denominado así porque aparece una relación por la cual el sistema nervioso central, en especial el cerebro, tiene la capacidad de asociar. Entonces Pavlov entiende que la mayoría de los animales se rige por un pensamiento basado en este sistema de sustituciones reflejas, es decir, que a este se le ha denominado un primer sistema de señales. En cuanto al segundo sistema de señales, Pavlov consideraba que se produce un salto cualitativo respecto al primer sistema de señales. Es decir, en el humano la cuestión ya no se restringe a reflejos condicionados o a estímulos sustitutivos. La complejidad aquí del cerebro humano facilita un segundo sistema de señales, donde aparece el lenguaje verbal o simbólico. En este las sustituciones a partir de los estímulos parecen ser infinitas y altamente ordenados. Para este aspecto entonces se considera que en el ser humano existe una capacidad de autocondicionamiento que, aunque parezca contradictorio, le es liberador. El ser humano puede entonces reaccionar ante estímulos que él mismo va generando y que puede transmitir.